Nuestro programa de hoy está dedicado a la diáspora venezolana y la consulta popular para las elecciones libres en Venezuela. Hoy conversaremos con Luis Corona, presidente de Benamérica. Para iniciar el programa voy a leer un texto sobre la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Abro comillas. La Asamblea Nacional aprobó la convocatoria de una consulta popular amparada en el artículo 70 de la Constitución Nacional con el objetivo que el pueblo venezolano manifieste su voluntad sobre temas de interés nacional. La consulta solicitará al pueblo venezolano aprobar y autorizar la implementación de todos los mecanismos de presión nacionales e internacionales que sean necesarios para poner fin al régimen usurpador y lograr elecciones presidenciales y parlamentarias libres, salvaguardar al pueblo de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad ejecutados por la dictadura de Nicolás Maduro. Para ello se ha convocado cierro comillas, para ello se ha convocado una agenda de lucha basada en la unidad, la movilización del pueblo junto a las fuerzas democráticas. Decía que vamos a conversar con Luis Corona, presidente de Benamérica, quien representa a una de estas fuerzas democráticas organizadas por venezolanos y que hacen vida hoy en el exterior. Bienvenido a su casa, a Benamérica y a radiocomunidad.com. Muchas gracias, Leslie. Saludos a Radio Comunidad, a todos sus oyentes, a su equipo directivo, a Elio Santana, a Leslie Pulido, por la gran oportunidad que nos dan comunicarnos con el pueblo venezolano y con el exterior para comentar cómo hemos venido avanzando en esta iniciativa que acaba de comentar Leslie. Bueno, mira, Leslie, la situación se presenta ante la convocatoria fraudulenta que hace el régimen para el día 6 de diciembre. No se podía permitir que el régimen actuara una vez más sin atenerse a ninguna reglamentación y legislación, sino siempre al margen de la ley y al margen de la Constitución. Esa convocatoria fraudulenta que presenta el régimen ha recibido el rechazo de todas las organizaciones internacionales, como es de todos conocido, y por supuesto también de las instituciones nacionales en Venezuela. De manera que se ha resuelto, pues, impuesto y se ha motivado a la gente a no participar. Y efectivamente así lo hemos venido logrando a lo largo de ese tiempo. Pero no bastaba con no participar, teníamos que hacer algo, porque la situación en Venezuela necesita una salida emergente ya. Tenemos que resolver el problema de la población, tenemos que resolver el problema del hambre, tenemos que resolver el problema de la salud, tenemos que resolver el problema del transporte, tenemos que resolver el problema de la pandemia, tenemos que resolver el problema económico, la situación de hambruna en la cual ha caído el pueblo. De manera que todas estas cosas nos mueven a tener necesidad de hacer un gran esfuerzo en lograr una acción comunitaria, no solamente los partidos políticos, sino con la actuación de la sociedad civil, para participar en una actividad que permita movilizar y despertar del letargo obligado en que lo tiene el régimen al pueblo venezolano. Ese secuestro permanente que no le permite pensar, porque para resolver las cuestiones diarias que tienen que atender, como los alimentos de la familia, etcétera, esto es un secuestro de carácter físico y psíquico del país. Por eso en América, conjuntamente con ANCO es una organización que él dirige el doctor Enrique Colmenares Finol en Venezuela. Desde hace mucho tiempo él ha propuesto hacer una consulta de carácter popular para diferentes eventos, para que el pueblo se manifieste. Esto siempre ha sido tratado con Benamérica
Y en esta oportunidad aunamos esfuerzos con ANCO para buscarle una ruta cierta y una factibilidad de realización. Y efectivamente la acogimos, y desde el mes de julio trabajamos conjuntamente para proponer a la Asamblea Nacional esta acción que se está decidiendo a través de esa resolución de la Asamblea Nacional. Nosotros felicitamos al presidente Guaidó al haber anunciado en el mes de hace aproximadamente ya como 15 o 20 días la posibilidad de la consulta, aunque no estaba totalmente convocada. Pero inmediatamente sacamos una comunicación dirigida al presidente felicitándolo por ese anuncio, pero diciéndole como titular de esa convocatoria: la libertad no espera, el pueblo no puede continuar sumido en lo que se encuentra. Eso ha sido firmado, esta comunicación, por más de 60 organizaciones de la comunidad de la diáspora venezolana, y hemos avanzado entonces en la constitución y organización de equipos de trabajo que permitan sumarse a esa convocatoria hecha por la Asamblea Nacional. Eso venimos trabajando, como te digo, ya hace 3 meses, y hemos conseguido productos muy importantes, el cual continuamos coordinando con la Asamblea Nacional. Ya vamos a conversar también de esos logros con estos equipos que se han ido conformando, y uno de ellos tiene que ver con también esta parte digital para poder hacer posible esta consulta. Pero antes vamos a conversar exactamente para nuestra audiencia en qué consiste la consulta popular y cómo esta consulta también incorporaría a los venezolanos que están en la diáspora hoy día. Sí, mira, la consulta está llamada a resolver la crisis del país. Y para resolver la crisis del país, indiscutiblemente tenemos que pasar por el cese de la usurpación. Está absolutamente claro que el señor Maduro es un dirigente deslegitimado totalmente para conducir las riendas de Venezuela. Está claro que está incurso en crímenes de lesa humanidad. Como lo han dicho la comunidad internacional, una persona incluso en crímenes de lesa humanidad no puede hacer una convocatoria a elecciones en ninguna forma, y menos el régimen que él preside, de terror y de asesinos con los cuales se mueve. De manera que todo esto, entonces, el llamado está en concretar, buscarle solución a la crisis humanitaria del país. Hacia eso está dirigido fundamentalmente, resolver los problemas del pueblo. Pero para resolver los problemas del pueblo tenemos que buscar una orientación, una guía, y sobre todo ratificar e incrementar el apoyo internacional. A través de esa consulta pretendemos que esa consulta, cuando el pueblo se manifieste mayoritariamente, sea avalada por la comunidad internacional, y a través de ello conducir en el tiempo a establecer definitivamente un gobierno de transición, un gobierno de emergencia, un gobierno inclusivo, o sea, un gobierno donde tenga participación la sociedad civil representada a través de sus instituciones, el cuerpo político y las principales personas que puedan dirigir la nación a partir de ese momento. Ese gobierno de transición será por un término determinado de 1 año, 2 años, hasta llevarnos entonces a unas elecciones presidenciales libres, que es lo que requerimos. De manera que este es un primer paso para esas elecciones libres, para constituir definitivamente el Estado democrático, o reconstituir el Estado democrático venezolano. De manera que la ruta está resolver los problemas de la gente, resolver los problemas del pueblo a través de la mayor contribución y posibilidad cierta de una ayuda humanitaria establecida, estatuida, y con el apoyo internacional, y de ahí continuar entonces desarrollando la ruta para la recuperación de la democracia en Venezuela. Cuando yo como ciudadano
escucho un término como la consulta popular, me imagino también como un objetivo, no sé, secundario, también enviar un mensaje de que muchos estamos interesados en las elecciones libres, pero también como elevar nuestra voz, es decir, no estamos de acuerdo con este régimen y queremos un cambio y necesitamos movilizarnos para demostrar que esto no es lo que queremos, ¿no? Y quizá una de las cosas importantes también de esta consulta es eso, darle la voz al ciudadano que ahorita la tiene simplemente amordazada. Sí, efectivamente, y fundamentar todo esto en la Constitución. Es como tú dijiste en tu introducción, es un asunto perfectamente establecido en la Constitución del país, que se trata de la consulta popular. Y esa consulta popular no tiene que ser dirigida por los famosos CNE o Consejo Nacional Electoral, ni nada, ningún organismo, sino que eso lo dirige la sociedad civil, convocada por la Asamblea, precisamente para eso que tú acabas de mencionar, para consultar al soberano cuál es la propuesta para la salida de la crisis. Y en las preguntas que va a contestar el soberano, ahí se va a establecer precisamente el reconocimiento por el desconocimiento del régimen que trata de oprimir, que trata de gobernar al país en forma definitiva, y por lo tanto la constitución de ese gobierno de transición que está establecido en los estatutos que ha aprobado la Asamblea Nacional. Entonces, con esa hoja de ruta, entonces podemos terminar de accionar la solución inmediata de la población. Yo he dicho en un artículo pasado que escribí la semana pasada, creo, en el diario Las Américas, que hace falta no solamente la parte de la consulta y algo que mencionó Guaidó en la asamblea, con el grupo que se reunió en el marco de la Asamblea General de la ONU, o sea, la responsabilidad de proteger. Esa responsabilidad de proteger no necesariamente tiene que ser militar, como mucha gente lo piensa. Esa responsabilidad de proteger puede venir con un programa de apoyo económico, financiero, que está estableciendo actualmente, lo estamos trabajando, para que sea posible entonces la solución real de las necesidades del pueblo. Porque claro, no nos podemos pintar pajaritos en el aire, sino sencillamente tratar de ver a través de dónde vamos a ir. Entonces, eso está estudiado, está planificado, que inmediatamente después de la consulta tiene que venir el apoyo y la responsabilidad de proteger de la comunidad internacional a través de ese soporte económico para de inmediato, como lo estamos estableciendo y se está proyectando, aprobar recursos económicos que vayan a resolver los principales motivos de crisis en el país, tanto en la materia de alimentación como en la materia de transporte, en la materia de salud fundamentalmente. Que el pueblo sienta que va a votar, va a manifestarse porque va a conseguir una solución a sus problemas reales. Vamos a ir a una pausa para identificar a la emisora. No te retires, continúa con nosotros aquí en Benamérica por radiocomunidad.com. Estamos de vuelta en Benamérica. Gracias por mantenerte conectado con nosotros. Aquí te recordamos que nos puedes seguir en Facebook como Benamérica Comunica, en Twitter como Benamérica.com y en Instagram nos encuentras como Benamérica-Comunica. Para que te mantengas siempre en nuestra sintonía, síguenos en www.radiocomunidad Venezuela y descarga nuestra aplicación desde Google Play Store para teléfonos Android y desde Apple Store para iPhone. Continuamos conversando con Luis Corona, director de Benamérica. Abordamos el tema, la diáspora venezolana y la consulta popular para las elecciones libres. Conversábamos anteriormente sobre en qué consiste la consulta popular y cuáles son algunas de las acciones que está realizando Benamérica para sumarse a esta convocatoria.
En este segundo segmento del programa me gustaría que compartiésemos dentro de las actividades que se han realizado los comités, ¿cuáles han sido algunos de los resultados? Entiendo que para poder hacer toda esta consulta necesitamos también de una solución digital confiable. ¿Cómo ha sido la participación de Benemérita para garantizar esta, digamos, sí, esta solución electoral? Sí, mira, para plantear una consulta indiscutiblemente que primero tuvimos que analizar la realidad económica, política y social del venezolano. De manera que para ello hay que tomar en cuenta los factores de secuestro de la voluntad del pueblo por parte del régimen, el atropello y la arremetida violenta del régimen contra todo lo que se oponga a su forma de actuar, y por otra parte también la situación de falta de transporte que existe. Tenemos que tomar en cuenta también la pandemia que está azotando muy fuertemente al país, como a todas partes del mundo, de manera que en todo este conjunto de limitantes para el desarrollo de una consulta en estos momentos, tuvimos que tomarlas en cuenta. Entonces, para ello constituimos equipos de trabajo. El primer equipo fue un equipo de carácter técnico en la posibilidad de aplicar los sistemas digitales para estos procesos de votación. Eso es importante, la participación de la gente, pero se puede hacer en dos formas. Es muy importante la participación presencial de la gente para que se vea la movilización, pero también tenemos que apoyarnos con el otro sistema digital que permite a la gente desde su casa o desde algunos centros muy bien seleccionados para poder votar desde un computador o desde un teléfono. De manera que ese sistema que existe ya en el mundo, suficientemente probado, estuvimos revisándolo con técnicos en la materia a todos los niveles y con diferentes países, de manera de buscar solución. Ese es el resultado de ese trabajo. El resultado de ese trabajo se presentó a los técnicos de la Asamblea y fue entonces analizado por ellos, y en este momento precisamente están definiendo en esta semana cómo se va a poder aplicar ese trabajo hecho por Benemérita y la organización VAPA, una asociada nuestra aquí, Venezuelan Association Petroleum, que trabaja conjuntamente con nosotros, de manera que nuestros equipos técnicos, sumados a otros técnicos fuera de nuestras organizaciones, llevaron a cabo el análisis de la posible aplicación de lo que se llama blockchain como sistema de votación. Eso se va a aplicar parcialmente. Parcialmente vamos a tener que aplicar ese sistema. Y por supuesto habrá otra parte que será presencial. De manera que ese fue el primer equipo de trabajo, y afortunadamente lo hicimos con suficiente tiempo antes que la Asamblea resolviera la convocatoria como tal, pero ha sido un aporte muy importante para ir encaminando esta decisión. Muy pronto, que aspiro que la próxima semana ya tengamos una clara definición de cuál va a ser la participación digital y cuál va a ser la participación presencial de la consulta. Eso como primera parte. Luego, después, ahora, bueno, podemos seguir conversando sobre este tema, pero hace falta también la contribución de todos los venezolanos. Nadie se puede quedar sin participar. Y esto tenemos que tomarlo muy en serio. Si queremos liberar al país, si nos quejamos tanto por la situación de nuestros hermanos en Venezuela, si sabemos las angustias que pasan los venezolanos en el exterior, o que pasamos los venezolanos en el exterior, de manera que no podemos quedarnos solamente en el quejarnos, sino en el participar. Y esto tendremos necesidad de tener equipos de testigos en los centros de votación, de personas que ayuden en la parte logística, de ayudar a los que están trabajando, de los procesamientos de datos, de la materia comunicacional, que va a ser fundamental, cómo llevar este mensaje a toda nuestra
familias para que toda nuestra familia no se quede en casa ese día, que ocurra a los centros a votar y a llevar su voto de repudio y aporte de soluciones inmediatas para el país. De manera que en esa sistematización de equipos es en la que hemos venido trabajando. Y todo eso ha sido perfectamente coordinado con la Asamblea Nacional. Y esta consulta popular se está pensando que pueda realizarse más o menos en qué lapso. Bueno, mira, no está definido todavía la fecha final porque, como tú sabes, la situación tan cambiante que existe en el mundo y particularmente en Venezuela nos lleva a ser muy cuidadosos en cuanto a la estimación de los tiempos. Pero estamos casi seguros que va a ser antes del 6 de diciembre, lógicamente, posiblemente una semana antes, no sé, todavía no se ha decidido, ya eso depende de la Asamblea Nacional, cuándo es la mejor fecha para su realización, también de acuerdo con los tiempos que necesitamos para su estructura y organización. De manera que entonces eso es sumamente, es fundamental. Sí, y cuando escucho esto, porque el tiempo, estamos ya prácticamente, estamos en octubre, ya nos queda prácticamente un mes, ¿no? Como antes del 6 de diciembre. Pienso también que para poder hacer una actividad como esta, censarnos como venezolanos, registrarnos en algún portal que pueda tener la información de quiénes estamos, tanto afuera como adentro, porque creo, como venezolana que estoy en el exterior, de la importancia que tiene que nosotros también tengamos esta participación en esta consulta popular. ¿Cuál sería en este sentido lo que está adelantando Benamérica, VAPA, para poder conocer a cuántos venezolanos tenemos que llegar para llevarles la información, sensibilizarlos y motivarlos a que tomen acción y participen en esta consulta? Bueno, mira, se ha dicho que existen 5 millones, está contabilizado 5 millones y tanto de venezolanos en el exterior. De esos posiblemente electores mayores de 18 años con cédula de identidad como para identificarlos, etcétera, calculamos que debe haber un universo de 3 millones aproximadamente en el exterior. Tenemos que eso sería la meta óptima de participación, pero por supuesto que habrá muchas cosas que esa participación está, digamos, supeditada a la estructura y a la organización que estamos tratando de tener, ¿no? Para esto vamos a necesitar, por supuesto, participación de instituciones como la Iglesia, las alcaldías, los propios gobiernos nacionales, los gobiernos legislativos, en fin, participación, por supuesto, de muchas instituciones del exterior para ello, ¿no? Pero también nuestra propia organización, nuestras organizaciones civiles que funcionan desde hace tanto tiempo como Benamérica, tienen una data importante a través del cual nos podemos empezar a comunicar. Si Benamérica tiene 1.500 personas registradas, por decir algo, esas 1.500 personas se pueden multiplicar en lo que se llama el 1 por 10. Y eso nos permite ir incrementando progresivamente la posibilidad de participación y la convocatoria. De manera que toda esta estructura organizativa la hemos pensado y se está trabajando en ella. Por eso nosotros aspiramos que en estos meses que nos quedan podamos definitivamente tener una buena convocatoria con un buen mensaje para que la gente se anime. Y lo más importante es saber que estamos contribuyendo definitivamente a la recuperación del país. Por ejemplo, jóvenes que bueno, ya su cédula de identidad se les ha vencido, pero que ya tienen la mayoría de edad como para poder ejercer también su derecho a la consulta y al voto.
pueden también participar en esta consulta popular aunque su cédula de identidad esté vencida. Efectivamente sí, eso es lo que hemos acordado. Y también no solamente aquellos que tienen cédula de identidad, sino que sencillamente con su pasaporte o con alguna identificación que permita reconocer físicamente a la persona y que permita comprobar la mayoría de edad será suficiente para participar en el evento. ¿Cuál sería el mensaje para sensibilizar al pueblo venezolano que nos escucha y que está hoy día en Venezuela? Y más que ahorita al venezolano que está en el exterior, ¿cuál sería el mensaje final para este venezolano que hoy está en Venezuela para que se sume a esta convocatoria a la consulta popular? Yo creo que no escapa a la conciencia de todos los venezolanos que estamos en el exterior la situación que viven nuestros familiares y nuestros amigos, nuestros conocidos en Venezuela. No escapa también, lógicamente, la situación de nuestros conciudadanos actualmente aquí en el exterior. Todos somos testigos de esto. Y esto no se puede resolver hasta tanto y cuanto no salgamos del régimen oprobioso que está tiranizando al país. De manera que esa motivación, por una parte, y con la certeza de que esa mayoría de votos nos va a permitir de verdaderamente decirle al mundo exterior, decirle a los que todavía tienen duda, a las comunidades internacionales, señores, el pueblo de Venezuela no aguanta más. Necesitamos el apoyo, necesitamos, como lo dijo Guaidó, la responsabilidad de proteger a este pueblo que muere de hambre. El pueblo se muere de hambre, se muere por falta de atención médica. Están destruyendo a Venezuela, como todo el mundo lo sabe. La única forma de salir de esto es con una manifestación, como lo ha solicitado la comunidad internacional, de carácter mundial, que se manifieste y le pida a la comunidad internacional su participación en la ayuda humanitaria a través de esa responsabilidad de proteger. Sencillamente ese es el gran mensaje que hay que mandarle a la comunidad internacional y a los militares en Venezuela, a los policías en Venezuela que forman parte del pueblo, en fin, a todos los involucrados que pueden contribuir a la solución. Y ese mensaje yo creo que es el que hay que darle al pueblo. Invitamos de una vez, como siempre, a todos los venezolanos en el exterior que quieran contactarnos en nuestra página web, contactarnos a través de nuestros medios. Estamos permanentemente escribiendo y enviando mensajes que se sumen a esto, y no solamente a Benamérica, a cualquier organización, o si no, a través de cualquier persona, no hace falta que tengan organizaciones tampoco. Y sencillamente cuando lancemos el mensaje, cómo colaborar, responder a esa convocatoria y participar activamente. Tanto la invitación a que no quede nadie en ninguna familia venezolana sin votar. Eso es lo fundamental. Bueno, hemos conversado este día con Luis Corona, presidente de Benamérica. Estamos compartiendo con ustedes cómo se ha ido sumando Benamérica a esta convocatoria a la consulta popular para las elecciones libres de Venezuela en este año 2020. Muchísimas gracias, Luis, por todo este aporte, por darnos a conocer cómo esta organización de venezolanos que está en el mundo también está sumando y haciendo sus esfuerzos, trabajando por la libertad de nuestro país. Bueno, Leslie, gracias a ti, gracias a toda la audiencia y gracias, por supuesto, a Radio Comunidad por esa magnífica oportunidad que nos dan, y seguiremos periódicamente informando al pueblo cómo va la marcha de este instrumento de manifestación del soberano ante la oprobiosa situación que vive por el régimen criminal que subyuga al país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por nuestra sintonía y, por supuesto, nos despedimos agradeciendo a Elías Santana, quien está en la dirección general,
a la señora Susana Pineda de la administración, a Nora Liscano, quien nos acompaña en la coordinación, y a Pedro Torres, quien está en la edición y montaje, por supuesto a Rafael Cedeño en el control de estudio. Muchísimas gracias. Nosotros nos encontramos nuevamente el próximo jueves a esta misma hora, al mediodía, y en la retransmisión a las 12:30 de la noche en Benamérica, para que sigamos conversando sobre Venezuela.